Hola, queridos radioescuchas y televidentes. Este día queremos saludarlos y también darles la bienvenida al programa número 13 de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios. Los esperamos en nuestras redes sociales con sus pulgares arriba. En Radio TV Taína nos complace en tener a los siguientes invitados. Contamos con la presencia de Elba Zúñiga López. Ella es educadora popular feminista, socióloga, maestra en desarrollo rural regional, con una especialidad en formación de formadores en educación popular. Es integrante del equipo de coordinación estratégica del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y actual secretaria general. Bienvenida. ¿Por qué se va a realizar el Foro Social Mundial en México? Muy bien, pues gracias Nancy por la pregunta. La pregunta respecto a la historia del Foro Social Mundial. Compartirles que el Foro Social Mundial pues nació hace 20 años. Nació en un contexto en el que habían pasado 10 años del fin del socialismo soviético y se agudizaba el modelo neoliberal. A la vez surgieron una serie de movimientos que se unen para decir vamos a tener que construir y pensar otros mundos posibles. Así es como se plantea la realización la primera edición del Foro Social Mundial en Porto Alegre, que trae como también colofón pues toda la movilización contra el Foro Económico de Davos y sobre todo también las movilizaciones de Seattle en Estados Unidos. También señalar que el Foro Social Mundial pues no tiene personalidad jurídica, es una gestión más política que se realiza con un consejo internacional compuesto con movimientos globales, que su origen estaba conformado por 120 organizaciones, redes y movimientos. En la actualidad somos aproximadamente 60. Como SEAL, bueno, nosotros como Consejo Internacional, como Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, tenemos participación del Consejo Internacional desde su fundación. Y pues este comité que se formó es quien cuida, acompaña a los diferentes foros sociales mundiales globales. También decir que el Foro Social Mundial es un proceso de movilización y articulación con la sociedad civil planetaria y se desenvuelve de diferentes formas. Las 3 primeras ediciones del foro se llevaron a cabo en el 2000 en Porto Alegre, Brasil, 2001, 2002, 2003, eran anuales, y después decidieron hacerlas cada 2 años por lo complejo de la movilización. Los foros sociales fueron creciendo. El primer foro tuvo aproximadamente 40,000 asistentes y después fue creciendo hasta llegar a 150,000 o más. Hubo una edición policéntrica en el 2006 que se llevó a cabo en Bamako, en Mali, en Caracas, Venezuela, y en Pakistán, que se hizo posterior por el terremoto que se vivió allá. O sea, siempre el foro ha estado bastante acompañado de muchas movilizaciones. 2007 se llevó a cabo en Nairobi, en 2009 en Belén, Brasil, y luego regresó en 2011, 2013 y 2015, se llevó a cabo por primera vez en el continente africano. En el 2011 estuvo en Dakar, Senegal, y en Túnez, con todo el movimiento de la primavera árabe. En 2016, por primera vez, se lleva a cabo en Norteamérica, en Montreal, y es convocado por un movimiento de jóvenes, mucho movimiento artístico en las calles, y en el 2018 vuelve a Brasil. Ahí participaron 135 países de los 5 continentes, 26 pueblos indígenas y más de 1,200 voluntarios. También, por primera vez este año, en el 2021, llevamos a cabo el Foro Social Mundial Virtual. Estuvo coordinado por un grupo facilitador internacional que se reunía cotidianamente desde noviembre hasta su concreción en enero. Participaron 144 países y 1,371 organizaciones, realizando 754 actividades de las que están registradas. Una cosa significativa fue que en este foro el 60% de las actividades planteadas tenían como eje para profundizar los feminismos y el género. Esa fue una cuestión muy importante. También es importante señalar que los foros sociales temáticos
son parte del Foro Social Mundial. Nace, por ejemplo, el Foro Social, actualmente el Foro Social de las Resistencias, el Foro Social de Migraciones, el de Economías Transformadoras, el Panamazónico, el de la biodiversidad, el del agua. Entonces, algunos se reconocen producto del Foro Social Mundial y ahí están confluyendo. También el Foro Social promueve una cultura de defensa de los derechos de las mujeres, de los negros, de los pueblos tradicionales. Se trata de construir una agenda global y inspira a movimientos sociales. También es un acontecimiento que moviliza y que nos hace pensar en otros mundos posibles. ¿Por qué se va a llevar a cabo el siguiente Foro Social Mundial en México? Queremos que el Foro Social Mundial en México se lleve a cabo en mayo de 2022 pues para encontrarnos ante estas luchas de los pueblos desde los territorios, desde los movimientos, para pensar otro tipo de relaciones, también para construir procesos globales, emancipatorios y construir el foro en movimiento. Bueno, por ahí terminaría con este primer bloque de preguntas y bueno, esperando al siguiente bloque. A continuación, tenemos a David Cilia. Él es exmiembro de la Liga Comunista 23 de septiembre y forma parte del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Háblanos de quién fue Lucio Cabañas. Hablando del profesor Lucio Cabañas, es uno de los personajes que en la historia de México es muy conocido por el pueblo en la época en que él estuvo actuando y muy desconocido por la historia oficial. Desde décadas el gobierno ha tratado de enterrar la historia del profesor Lucio Cabañas, pero ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de Lucio Cabañas? Bueno, Lucio Cabañas era un profesor rural. Él es egresado de Ayotzinapa. En Ayotzinapa, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, él había sido uno de los dirigentes estudiantiles y también uno de los dirigentes más importantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Cuando sale, se dedica al magisterio y está dando clases en Atoyac de Álvarez, una de las localidades que se encuentran en aquel entonces inaccesible prácticamente Sierra de Guerrero. Él, como parte del magisterio de ese lugar, pues tiene contacto con padres de familia, con estudiantes, y se presenta una situación de inconformidad entre los padres de familia. Los directivos de la escuela habían pedido una serie de requisitos para que los alumnos siguieran estudiando, que no siempre los campesinos pobres de esa región podían cumplir. Y entonces los padres de familia se inconformaron por la petición de que los alumnos llevaran cierto uniforme, ciertas condiciones que ellos pues no podían llevar a cabo. Se realizó una asamblea, un meeting de padres de familia ahí en la localidad, pero en aquel entonces el gobierno de México era un gobierno absolutamente dictatorial. No se podía soportar que alguien dijera no a alguna autoridad. Para tal efecto, entonces, los directivos escolares mandaron a llamar a la policía judicial, y se realizó una gran represión a ese movimiento. Se intentó detener a Lucio Cabañas sin éxito por el gobierno. Algunos padres de familia lograron protegerlo y sacarlo del lugar. No sucedió lo mismo con otras personas que murieron en la plaza de Atoyac de Álvarez. Eso fue en 1967. Esta persecución lo llevó a él a refugiarse en partes altas de la Sierra de Guerrero y más tarde tomó la decisión de formar lo que históricamente conocemos como el Partido de los Pobres. Y dentro del Partido de los Pobres, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Ellos empezaron a desarrollar una lucha, digamos, una lucha revolucionaria, planteándose el objetivo de la transformación del país por un gobierno donde no estuvieran necesariamente los ricos estableciendo toda la dirección de la sociedad, sino que pudiera ser un régimen más democrático con una mayor participación de la ciudadanía. Esto le valió una gran persecución,
por aquel entonces también ya se había desarrollado el movimiento de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria que encabezó Genaro Vázquez, que tuvo un origen similar, es decir, fue originalmente un movimiento cívico para lograr que las autoridades locales fueran las que elegía el pueblo y no las que imponía el gobierno desde arriba. De esta manera, los compañeros tuvieron que dar la lucha y plantearse una transformación del México, formando este partido que durante varios años diera un combate y fuera combatido terriblemente por el gobierno mexicano, y donde se cometieron la mayor cantidad de atrocidades por parte del Ejército Nacional. En general, Lucio Cabañas se puede decir que es un luchador, que es un dirigente popular y que también fue un líder guerrillero que se enfrentó con las armas en la mano a un gobierno dictatorial que existía en nuestro país en aquel entonces. Maestra Zúñiga López, ¿qué organizaciones se han sumado a la organización del Foro Social Mundial en México? ¿Cuáles son los ejes de discusión del foro y qué podemos esperar de este Foro Social Mundial? Bueno, respecto a estas otras preguntas sobre quiénes se han sumado a este proceso del Foro Social Mundial en México, decirte que ha sido un proceso que ha venido preparándose desde 2018, pero que por la pandemia se paralizó y que ahora en este tiempo, en este año, lo hemos venido movilizando sobre todo a partir del Foro Social virtual, y se han involucrado sindicatos, docentes, movimientos desde los territorios, de economía solidaria, de mujeres, la academia, investigadores, estudiantes. Entonces es un movimiento amplio en el que pues estamos confluyendo y encontrándonos por lo menos una vez al mes, ya sea primero de manera virtual, en línea, no nos conocíamos y hasta hace poco nos encontramos en la Ciudad de México, pero lo seguimos haciendo una combinación, ¿no? Entre lo virtual y lo presencial. Hemos ido pocos a las sesiones presenciales, pero nos hace estar más, sentirnos más cerca. Y ahora pronto vamos a tener una reunión presencial también con movimientos globales para avanzar en la concreción de los objetivos del foro, de los ejes que también están así como parte de una preocupación que nos compartes por aquí, de, bueno, ¿y cuál va a ser el énfasis de este ciclo, no? Hemos dicho, bueno, retomemos los ejes que se priorizaron en el Foro Social Mundial Virtual, pero también hemos dicho, dialoguémoslo con los movimientos sociales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Una cosa que está en el centro tiene que ver como esta tensión entre la vida y la pandemia y la violencia estructural que vivimos en todos nuestros territorios. Estamos hablando también de si cómo profundizamos en la reflexión en torno a la democracia, la autonomía de los pueblos, también en torno a la construcción de paz en un contexto de guerra, a la justicia económica, a la justicia social, los feminismos, en fin, hay una serie de ejes que nos interesan mucho profundizar, pero que todavía no hay un lema o un objetivo o un eje concreto sobre el cual profundizar, y por eso vamos a tener un diálogo próximo con movimientos globales para reflexionar al respecto. Y sobre qué queremos esperar de la realización del foro. Por un lado, pues creo que necesitamos esta urgencia de reconectar luchas a partir de estos diferentes ejes. Nos parece que en los diferentes territorios, tanto en Asia como en África, Europa, América Latina, América Central, el Caribe y Norteamérica, o sea, como toda esta movilización, hay cosas que suceden en los territorios y que necesitamos articular esos esfuerzos. ¿A partir de qué? A partir de las reflexiones colectivas, la educación, la comunicación, el sumar esfuerzos. También nos interesa mucho que los movimientos pues se articulen y nos digan, bueno, ¿cómo podemos permitir que las bases de esos movimientos vengan? O sea, no queremos que sea un foro para intelectuales, como muchos lo han dicho, como se vienen es un turismo político, y no, más bien queremos que los pueblos sean los que vengan. Entonces es una invitación a que desde los territorios también hagamos esos esfuerzos para decir quiénes podrían venir a México. Entonces en ese sentido también decimos, bueno, viajar desde India o desde Japón o desde Tokio o desde Australia
o incluso desde Sudamérica hacia México, ese se vuelve caro, ¿no? Entonces, es cómo logramos esa movilización conjunta a partir de diferentes organizaciones. Por eso estamos también sumando esfuerzos con movimientos, con universidades, con sindicatos, y sobre todo también nos hemos empezado a articular. O sea, ¿cómo nos estamos articulando a partir de diferentes ejes? Ahorita hay algunas comisiones ya formadas que están trabajando, por ejemplo, la Comisión de Cultura, que está preparando toda esta parte, de cierta manera, de la parte celebrativa y también de disputar estos sentidos para las tardes, que generalmente cuando tenemos semanas de foros sociales mundiales, en las tardes se tiene conciertos o se tienen jornadas de cine, pero también los artistas dicen, también necesitamos hacer un diálogo respecto a qué estamos entendiendo por ahí. Entonces hay un grupo que se está reuniendo, hay otro grupo que está trabajando respecto a la economía solidaria, y se están encontrando para decir, bueno, ¿qué estrategias estamos llevando a cabo? ¿Cómo también generamos y construimos espacios en la Ciudad de México para dar hospedaje solidario a compañeros que vengan de otros territorios? Creo que la clave va a ser que este foro sea un foro para los movimientos desde los pueblos, por la justicia, por la vida, contra este sistema de muerte, contra este sistema capitalista que no nos deja respirar. Entonces, pues les invitamos a este proceso y muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, maestra Elba Zúñiga López. David Cilia, ¿podrías contarnos sobre el evento que realizarán este 1 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinos? La respuesta del gobierno federal fue brutal y sanguinaria. Hay más de 300 personas desaparecidas en el estado de Guerrero por acciones del ejército. Y no necesariamente son los compañeros de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, sino que es población civil que fue tomada por el ejército en sus propios domicilios. Hubo pueblos enteros quemados. Y de esto hay una gran cantidad de desaparecidos. Hay testimonios de personas que estuvieron años en el campo militar número 1 y otros compañeros han encontrado escrito en las paredes que ellos también fueron desaparecidos políticos, los nombres y las fechas de detención. Fue terrible la represión que se dio en Guerrero en contra de Lucio Cabañas, pero no solamente en contra de Lucio Cabañas, sino en contra de la población civil y de la familia, o de los familiares de los guerrilleros que estaban alzados en armas. Entonces, esta es una deuda pendiente que tiene la sociedad. Estamos exigiendo la presentación de todos los desaparecidos. Es parte de las demandas que tenemos nosotros en este país. Esas personas deben ser presentadas y los perpetradores deben ser llevados a juicio o deben de responder exactamente dónde están nuestros compañeros. Para contribuir a la memoria histórica de nuestro país, estamos organizando para el próximo 1 de diciembre un evento en donde precisamente en el lugar donde se perpetraron o se preparaban estos crímenes, en la residencia de Los Pinos. En este lugar nosotros vamos a llevar a cabo un homenaje a Lucio Cabañas y a sus compañeros en el 47 aniversario de su caída en combate en el Ototal. Finalmente, Lucio Cabañas fue cercado en una parte de la Sierra de Guerrero y ahí fue asesinado. Su cuerpo fue ocultado por el gobierno federal. Oficialmente no se entregó su cuerpo a sus familiares. Igualmente, durante mucho tiempo fue desaparecido hasta que otras investigaciones lograron dar con su paradero. En ese lugar se va a levantar o se va a erigir una placa conmemorativa de este evento el 2 de diciembre, pero el 1 de diciembre en Los Pinos vamos a hacer un homenaje con música. Va a estar Juan Alejandro, van a estar los familiares de Lucio Cabañas, van a haber varios investigadores, entre otros los de la cátedra Carlos Montemayor, que van a exponer toda esta parte de la vida de Lucio y la trascendencia que tiene en la vida política nacional de este momento. Porque sin la participación de esa generación de luchadores sociales, no tendríamos en este momento lo que tenemos. Le debemos mucho entonces a estas personas que están transformando de alguna manera y siguen transformando nuestra realidad social. La cita es en Los Pinos de la Ciudad de México, lo que se conoce actualmente ya como el Complejo Cultural de Los Pinos, antigua residencia presidencial, y esto va a realizarse en
la Casa Benito Juárez, que está en la entrada de la puerta 1 y es a las 11 de la mañana. Se recomienda que las personas que quieran asistir presencialmente lleguen un poco temprano porque por cuestiones de medidas sanitarias el cupo es limitado y para los que no puedan llegar también vamos a hacer esa transmisión en nuestra página de Facebook, Premio Nacional, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, que es Premio Nacional 02. Entonces podrán ustedes participar. Es importante que este homenaje no lo rindan una o dos personas, sino que seamos todas las personas conscientes las que reconozcamos, independientemente de nuestra aceptación o no, reconozcamos esta valía de los compañeros participantes. Muchas gracias. Ahí está Lucio Cabañas para defender a su gente, el sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente. Es muy malo lo que ha hecho el gobierno aquí en Guerrero, pero algunas gentes que no ven claro esto, gente acomodaticia que tiene su hamaquita, su palmera de coco, come 3 comidas al día y ya hasta se está comprando su camionetita y la tiene, quiere la paz, ella vive bien, ¿qué le importa que no coma la mayoría del pueblo? Y dice que no, estos alborotadores se debían acabar y lo comentan acostados, fumándose un puro, un cigarro acostados en la hamaca. No lo comentan sudando, acarreando leña, no lo comentan arando, no lo comentan achando, allá tumbando árboles, no lo comentan tarecuando o piscando maíz, como andan trabajando, no, los que andan trabajando esos opinan bien de nosotros, pero los que están acomodados dicen, la culpa de lo que pasa en Guerrero la tienen esos agitadores como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Si no fuera por ellos, no hubieran venido aquí los soldados. Pero resulta que antes de que Genaro se viniera al monte y antes de que nosotros estuviéramos aquí, pasó la matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente. Antes de que estuviéramos en el monte, pasó la masacre de estudiantes y de campesinos en Chilpancingo por la lucha contra Caballero Aburto. Pasaron asesinatos por donde quiera. Y hay compañeros aquí que tienen sus padres asesinados antes de venirnos al monte. Incluso mi padre, ¿no? Entonces es una cosa que viene por culpa de Genaro, por Lucio, ¿no? Nosotros venimos por aquello. Porque vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar. Es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balacear. De que ya que les empezamos a balacear, pusieron más duro para espantarnos. Pues no, ya sabíamos que eso es lo que sabían hacer y no nos hemos espantado. Para juzgar a Cabañas hay que tener la razón. Un hombre que tiene garra debe tener convicción al defender a su pueblo con todo su corazón. Muchas gracias, David Cilia. En el segmento cultural tenemos a Alberto Mariscal. Cuéntanos, ¿quién es Alberto Mariscal? ¿Quién soy yo? Soy Alberto Mariscal Murguía. Vivo acá en el área metropolitana de la Ciudad de México, desde donde les mando un saludo a todas las personas que están conectadas ahorita aquí en Radio TV Taína. Un saludo y un abrazo a todos los realizadores de este bonito programa y un mensaje de aliento para que el pueblo puertorriqueño continúe en su lucha por la independencia de Puerto Rico, ¿no? Me están invitando a participar, lo cual doy las gracias en este segmento cultural. Compongo sobre algunos géneros y voy a participar en esta ocasión con un tema musical en ritmo de son, y el cual se titula Son de Daniel Manrique.
¿Quién fue Daniel Manrique? Fue un personaje singular que vivió en Tepito, tepiteño. Fue muralista, un muralista muy destacado, tiene una historia muy, muy especial, nunca quiso ser muy notorio, hacer muy notoria su trabajo, sin embargo es muy importante. En algún momento otro personaje de ahí de Tepito, don Luis Arévalo, me invitó, me platicó, me dijo, tengo unos versos escritos para Daniel Manrique, que fue su gran amigo, y dice, pero no tengo quien me los musicalice, entonces le ofrecí yo mi participación, y le di un anticipo, se puede decir, y le gustó, y resultó esto, que espero les guste a todos ustedes. Y nuevamente un saludo para Radio TV Taína y para el pueblo puertorriqueño. Y arriba la independencia de Puerto Rico. Ese es el son de Daniel Manrique, que el sol bailaba de corazón, moviéndose bien chidito por este barrio cabrón y frágil que es Tepito. Ese es el son de Daniel Manrique, que artista y genio nació y del arte hizo su oficio. Igual que el hojalatero, igual que el talabartero, el plomero, el carpintero, mecánico, zapatero, ¡ja! Él fue gente de Tepito, mecánico, zapatero, sí, él fue gente de Tepito. Ese es el son de Daniel Manrique, que al barrio quiso de corazón, que siempre fue un bueñerito y el movimiento creó del arte acá en Tepito. Daniel Manrique tiene su son, tiene su son. Daniel Manrique tiene su son, tiene su son. Bailaba mambo, también danzó, tiene su son. Él quiso al barrio y lo demostró, tiene su son. Y en la Guerrero lo van a extrañar, tiene su son. Llama la cara, baila su son, tiene su son. Y al Padre Eterno ya reclamó, tiene su son. Las diferencias, las incongruencias de la vida, Francia su nombre inmortalizó, tiene su son. La Rue Tepito allá en París, tiene su son. A otros países su arte llevó, tiene su son. En Palomares y Caridad, tiene su son. Los martes de arte en Tepito, tiene su son. Porque la flaca se lo llevó, tiene su son. Oye Daniel, tu barrio te extraña. Daniel Manrique, si todos pararan parejo, la vida sería más chida. Y si en el barrio no hubiera drogas, la vida sería más chida. Si se acabara la corrupción, la vida sería más chida. Y si ayudara siempre a tu barrio, la vida sería más chida. Si arte y cultura fueran prioridades,
sería más chida. Y si Manrique no hubiera muerto, mi vida sería más chida. Y si en el barrio no hubiera drogas, La vida sería más chida. si se acabara la corrupción, La vida sería más chida. y si ayudara siempre a tu barrio, La vida sería más si chida. arte y cultura fueran prioridad. La vida sería más chida. Te agradezco, Alberto Mariscal. Nos sentimos honrados con la presencia del presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquén, el doctor Ramón Nenadich. Bienvenido. ¿Cuáles son los fundamentos históricos del Estado Nacional Soberano de Borinquén? Muchas gracias nuevamente por esta invitación para participar en el programa de Radio TV Taína. Y gracias sobre todo a los organizadores del evento que se hizo hoy en el Congreso de México, Congreso Federal Mexicano, con relación al impulso de un punto de acuerdo para lograr la admisión del Estado Nacional Soberano de Borinquen como un estado más en la Asamblea General de la ONU. Desde ese punto de vista quiero agradecer infinitamente a todos los organizadores, en especial al compañero Alfredo Rojas y a la diputada que también presidió la convocatoria. Fue un trabajo excelente de todos los participantes, así es que espero en lo sucesivo que esto pueda traer resultados positivos a la gestión que se está haciendo. Bueno, fundamentalmente lo que yo quiero expresar esta noche son dos cosas. En primer lugar, para que se pueda entender cuáles son los fundamentos históricos, políticos y jurídicos del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Hemos hablado de esto anteriormente en alguna medida, pero quiero hoy hacer un hincapié para enumerarlo, ¿verdad? En primer lugar, hemos dicho que cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras antillanas, incluyendo nuestra isla de Borinquen, él hizo una ceremonia de toma de posesión de las tierras. En esa ceremonia, él dijo: tomo posesión de esta tierra en nombre de los reyes de España. Cuando le envía a los reyes de España la primera carta desde Portugal, porque él tuvo que llegar a Portugal a causa de una tormenta que agarró a los barcos en el camino de regreso a España, le tuvo que enviar una carta a los reyes y en esa carta le dice eso, pero le agrega lo siguiente, le dice: tomé posesión de las islas encontradas en nombre de sus altezas y no me fue contradicho. Ese último término de que no me fue contradicho es lo que los reyes de España alegaron, que como los taínos no contradijeron lo que Cristóbal Colón hizo, es decir, esa ceremonia, que las tierras eran de ellos. Entonces, eso es una burla al derecho internacional vigente en aquella época y es una burla a la inteligencia de todas las personas que desde aquella época hasta ahora nos hemos opuesto a la colonización española de nuestra tierra y de las demás tierras de América. Ese fue el título de propiedad que ellos alegaron que era legal. Por lo tanto, nosotros negamos eso porque eso es un título fraudulento. Asimismo, negamos también la llamada doctrina del descubrimiento impulsada por el Papa Alejandro VI, quien le donó las tierras encontradas por Colón a los reyes de España en violación a todos los derechos que había en esa época, sobre todo al derecho de lo que se llamaba la guerra justa, porque para que se pudiera hacer una guerra tenía que el país que se defendía
de una invasión extranjera era el que tenía derecho a la guerra justa. Y aquí no hubo una invasión de los taínos a España y por lo tanto los españoles no tenían motivo para venir acá a pelear contra los taínos. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es que el gobierno indígena nuestro, autóctono, era un gobierno legítimo, legal, que dominaba sobre todo el territorio borinqueño y tenía soberanía sobre el mismo. Así es que desde ese punto de vista, los españoles nunca tuvieron soberanía sobre nosotros. Y por ende, en el 1898, cuando los Estados Unidos nos invadieron, no podían traspasarle la soberanía a los Estados Unidos porque ellos no tenían soberanía sobre nosotros. Esos son varios de los fundamentos que nosotros planteamos desde el punto de vista del derecho, de por qué razón el Estado Nacional Soberano de Borinquen tiene legitimidad para representar a nuestro pueblo en las Naciones Unidas y a nivel internacional también, así como a nivel nacional. Hay otros fundamentos adicionales que los iré diciendo en otros programas, pero solamente quiero añadir sobre este particular que nos basamos también en la Convención de Montevideo de 1933, donde los Estados Unidos son uno de los países firmantes y allí se determinaron los criterios para definir lo que era un Estado nacional. Y solamente son 4 criterios. Número 1, gobierno propio. Número 2, territorio definido. Número 3, población estable. Y número 4, capacidad para establecer relaciones con otros gobiernos. Y nosotros cumplimos con esas 4 definiciones de lo que es un Estado nacional. A continuación, tenemos a Alfredo Rojas Díaz Durán. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y un gran escritor mexicano. Bienvenido. ¿Cómo estuvo la participación en el Conversatorio Internacional en pro de la independencia de Puerto Rico? Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Contentísimo del resultado del conversatorio que el día de hoy se realizó en el Congreso Mexicano con la participación de grandes personalidades de diferentes partes del mundo, promoviendo y analizando los argumentos legales, formales, éticos e históricos, políticos, diplomáticos, con el objeto de impulsar la realización de un punto de acuerdo en el seno de Cámara de Diputados y de Senadores que exhorte a nuestro representante de México en el Consejo de Seguridad e impulse el excelentísimo embajador de México, don Ramón de la Fuente, la temática para que se concrete la elaboración del dictamen a favor de la independencia y libertad de Puerto Rico. Es formidable porque la mayoría de los partidos políticos en la Cámara de Diputados pues participaron y están de acuerdo en empujar ese punto de acuerdo para exhortar a nuestro representante a que se analice, se discuta y se concrete ese dictamen que falta en el Consejo de Seguridad. Nosotros creemos que el doctor de la Fuente va a querer pasar a la historia, igual que este gobierno, así como lo hizo don Adolfo Aguilar Sincer, nuestro querido amigo, que en paz descanse, en negarse en aquella ocasión a involucrar a México en una guerra ilegal contra Irak. Ahora, por su parte, es el momento, la oportunidad del gobierno mexicano para impulsar un punto de acuerdo que permita no solamente la convivencia y la paz, sino que un pueblo, el pueblo de Puerto Rico, decida la soberanía, autodeterminación y libertad de su nación. Es por ello que participaron personalidades de diferentes partes, como por ejemplo inició con la diputada Magda Núñez Monreal la introducción a la temática, nos dio la bienvenida, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoyó, y bueno, también participaron del grupo parlamentario del PRD, de Movimiento Ciudadano,
Y bueno, pues estamos esperando la participación de Morena y de otras fracciones. Pero bueno, la mayor parte de las fracciones están conscientes de impulsar este punto de acuerdo y tuvimos la gala de la introducción que realizó, como no hay embajador de Cuba en México, su representante que mandó a este conversatorio hizo la introducción, hizo la inauguración a este conversatorio, el representante de la Embajada de la República de Cuba en nuestro país. Y nos sentimos halagados porque pues es una lucha de resistencia la de Cuba, una lucha histórica, política muy interesante la que ha tenido. Y bueno, hizo la reflexión sobre las alternativas que se están abriendo con la propuesta que hizo el presidente provisional, el señor don Ramón Nenadich, ante el Comité de Descolonización, en el que hemos impulsado esta misma propuesta y que el secretario general de la ONU ya dio por avisado oficialmente de que recibió la propuesta y que ahora esperamos que en este conversatorio sirva como elemento constructivo, se proyecte el punto de acuerdo para que pase al Consejo de Seguridad esa solicitud que se ha hecho en el Comité de Descolonización y al secretario general de la ONU, y de acuerdo al reglamento interno de la ONU, se elabora el dictamen y pasa a la Asamblea. Pasando a la Asamblea, tuvimos, entre otros, a un representante de la República Democrática del Congo que están conscientes de la lucha étnica, racista, colonialista que ellos han sufrido milenariamente y que están convencidos en impulsar también pues esta iniciativa. O sea, esto ya se volvió internacional. O sea, es una iniciativa que está tomando una forma diplomática, política, histórica y patriótica que le dará forma para que se apruebe y se discute en la Asamblea General de la ONU la libertad y la independencia de Puerto Rico. Entonces, las expectativas son formidables. Doctor Ramón Nenadich, ¿qué gestiones está haciendo el Estado Nacional a nivel internacional para lograr el reconocimiento en la ONU? El Estado Nacional Soberano se restauró en el año 2012 y desde ahí hemos estado haciendo gestiones a nivel internacional. Se han hecho gestiones con distintos países de la región como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y también más recientemente con el gobierno de México, donde se está llevando a cabo todo un programa de trabajo, de actividades encaminadas a tratar de lograr que el gobierno mexicano apoye nuestra gestión. Desde ese punto de vista también hemos acudido al Comité de Descolonización de la ONU en varias ocasiones haciendo este planteamiento también de que es necesario que el Estado Nacional Soberano sea reconocido por la Asamblea General. Y hacia eso va encaminada nuestra gestión a nivel internacional. En ese sentido, le hemos planteado al Comité de Descolonización en varias ocasiones que reconozca al Estado Nacional como el legítimo representante del pueblo puertorriqueño o boricua. Y además de eso, se le ha enviado una carta al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Le enviamos una carta en el 2017 peticionando que el Consejo de Seguridad examine el caso nuestro, haga un análisis y someta un informe a la Asamblea General, ya sea positivo o negativo, pero que someta un informe con relación a la determinación de si nosotros tenemos derecho a ser reconocidos por la Asamblea General. Esa gestión la estamos haciendo. Hemos contratado los servicios de abogados internacionales que también están trabajando en el caso y que recientemente se han comunicado con este servidor, y esperamos que en lo sucesivo podamos ver si es posible someter un caso al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. Esa línea de acción la estamos examinando. También se ha solicitado una reunión con el embajador de México en la ONU, el doctor Ramón de la Fuente,
para que México someta al Consejo de Seguridad una resolución, sobre todo ahora que México es presidente del Consejo, someta una resolución en apoyo a la petición nuestra para que el Consejo de Seguridad comience a examinar nuestro caso. O sea que esa es una de las gestiones que estamos haciendo también. Y además de eso, estamos haciendo gestiones para ver si conseguimos algún país amigo que someta a la Asamblea General una resolución para que la Asamblea General le mandate al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya que emita lo que se llama una opinión consultiva sobre el caso colonial nuestro. Así que son gestiones que tardan un poco, pero estamos en ese proceso y finalmente ya tenemos preparado una demanda de mandamus, como se llama, para que en caso de que el secretario general de la ONU no eche a andar nuestra petición de enviar la misma al Consejo de Seguridad, entonces vamos a proceder en su momento, si es conveniente, a someter la demanda en un tribunal del estado de Nueva York, donde él reside, para que el estado, para que ese tribunal determine si el señor Guterres debe cumplir con ese mandato de que someta la petición que nosotros hemos hecho al Consejo de Seguridad. Eso estaría sujeto también a la determinación del tribunal de si tiene jurisdicción sobre el secretario general de la ONU. Esos son parte de las gestiones que hemos estado haciendo. Así es que muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes y a todo el público que ve y escucha este programa. Saludos. Agradezco al doctor Ramón Nenadich. Licenciado Rojas Díaz Durán, ¿se aprobó el punto de acuerdo en pro de la independencia de Borinquén? Bien, pues son resultados maravillosos porque hemos construido un escenario internacional en el que fuerzas democráticas y miembros del Partido Independentista participaron, y así como también participaron de representantes de movimientos sociales mexicanos muy relevantes. El resultado es de que se está amalgamando las fuerzas sociales y políticas de diferentes partes del mundo para acuerpar pues esta iniciativa formidable que tiene el Estado Nacional Soberano de Borinquén. Entonces, nosotros consideramos que el resultado de este primer conversatorio es altamente satisfactorio y que sirva como eje principal para que esta nación elija el camino más adecuado, obteniendo su soberanía y su autodeterminación, y decida en libertad pues los próximos pasos a seguir en el futuro inmediato o a largo plazo. Por lo tanto, hemos quedado, por ejemplo, con el exdiputado Jaime Martínez Veloz, quien también participó a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, que ha sido solidario siempre con ese movimiento, promover el punto de acuerdo. Y bueno, Martínez Veloz pues es un luchador histórico, tradicional en el país, en América Central y Latinoamérica, en la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Y como ahí se mencionó, pues no solamente es un derecho, sino es una obligación reconocer la identidad etnocéntrica que tiene Puerto Rico para lograr la representación y la autonomía de este pueblo. Agradezco al licenciado Rojas Díaz Durán. Los invitamos a que nos busquen en redes sociales como Radio TV Taína. Si les gustó el programa, no olviden darnos un like, además de activar notificaciones. Agradezco en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Lourdes García, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui, a Freddy Vadillo y a Ramón O'Neill. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Esperando sus comentarios, escríbanos en nuestras redes sociales y también me gustaría invitarlos a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos. Que pasen un excelente día. Se despide de ustedes su amiga
Nancy Palacios. Muchas gracias.